A estas alturas, nosotros sabemos que fue Dios quien escogió e inspiró a los profetas para que escribieran su mensaje. Obviamente lo hicieron en sus idiomas, en hebreo, porciones de arameo y en griego. Estos escritos fueron traducidos a prácticamente el 95% de las lenguas del mundo en este momento. Sin embargo, para tener una correcta traducción y entendimiento de la Biblia, nosotros debemos considerar la lección de esta semana: idiomas, textos y contextos. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 6. Existen 3 puntos que nos van a ayudar a entender la lección y, por supuesto, también el estudio de la Biblia. Estos 3 son: primero, debemos aceptar a la Biblia como la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que entender el énfasis que encontramos de algunas palabras en la Biblia. Y por último, estaremos viendo la importancia de entender un texto dentro de su contexto y también dentro del libro. Vamos a desarrollar este primer objetivo: la Biblia, la palabra de Dios. Sabemos muy bien que es Dios quien inspiró la Biblia, pero también recordemos que en un inicio la Biblia se transmitía de manera oral, es decir, la historia del Génesis, de los patriarcas, de José, era transmitido de manera oral, no había registro escrito, hasta la llegada de Moisés, quien luego de estar 40 años en Egipto y pasar posteriormente al desierto, comenzó a escribir para transmitir el mensaje de Dios, para transmitir el origen de este mundo, ahora de manera escrita. Vamos a tomar otro ejemplo. Daniel, por ejemplo, hizo lo mismo. Comenzó a escribir el mensaje que recibía de parte de Dios. Entonces, de la fase oral, ahora tenemos una transmisión escrita, y lo hicieron en su idioma, en hebreo, porque estaban dentro de una cultura. Posteriormente, cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, sabemos, por ejemplo, de Pablo o de Juan, quienes escribieron, pero ya no en hebreo, escribieron en griego, con el objetivo de alcanzar a más personas y, si es posible, a todo el mundo. ¿Por qué usaron el griego? Porque el griego era el idioma que se hablaba de manera internacional. Entonces, ya sea en hebreo, porciones de arameo o en griego, debemos de comprender que la Biblia ha sido inspirada por Dios, y eso lo dice de forma clara el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso Moisés le dijo al pueblo: ustedes lean la palabra de Dios, porque de ella ustedes van a encontrar la vida. La palabra de Dios es para nosotros también palabra de vida, y es eso lo primero que debemos comprender. Ahora vamos a bosquejar este segundo objetivo: las palabras y su énfasis en la Biblia. Bien, tenemos la Biblia traducida, que sigue siendo la palabra de Dios. Vamos a considerar aquí primero las riquezas de la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, tomemos el caso de Primera de Reyes 3, Salmos 57, Miqueas 7. Una palabra que figura en todos estos versículos es el término chesed, que traducido es misericordia. Sin embargo, si analizamos un poco más el significado de esta palabra en hebreo, vamos a descubrir que chesed también designa o revela el amor de Dios, revela la benignidad de Dios hacia su pueblo y obviamente la atención especial que nuestro Señor tiene hacia nosotros. ¿De dónde sale todo esto? Pues de ir profundizando en esta palabra chisit o misericordia. A eso se refiere la lección cuando nos lleva a buscar las riquezas de la palabra. En segundo lugar, en Números, en Salmos y en Isaías encontramos otra expresión muy conocida: Shalom, que traducido es paz. Pero esa paz, en primer lugar, nos llega como un regalo de parte de Dios. Entonces eso no es fruto del esfuerzo humano, no es fruto de nuestra salud emocional.
ese regalo de parte de Dios se traduce en bienestar, y un bienestar integral, no solo emocional. Entonces, shalom, cuando la Biblia nos muestra shalom o la palabra paz, también nos quiere decir que Dios desea nuestro bienestar integral, físico, emocional, espiritual. Es por eso que se hace importante ir profundizando en estas palabras. Ahora, ojo, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de cada palabra que nosotros encontremos en la Biblia, creyendo que necesita ser interpretado así. Para eso yo te invito esta noche a las 8:30 para profundizar un poco más en este estudio y despejar algunas dudas. Ahora, veamos el énfasis. Hemos visto las riquezas de las palabras. Ahora el énfasis. Cojamos el ejemplo de Génesis 1, 26 y 27. Aquí aparece la palabra bara, pero esta palabra aparece repetida y se traduce en creó. Dios creó, Dios creó, Dios creó. El hecho de que repita 3 veces nos está llevando a entender que hay un atributo de Dios que necesita ser considerado, resaltado. Y ese atributo es el del Dios que puede crear de la nada todo lo que existe. A este mundo, a este universo creó de la nada únicamente por su poder. Por eso se repite 3 veces esa palabra, bara, bara, bara. Otro caso muy similar se lee en Isaías. En Isaías, por ejemplo, aparece la palabra Kadosh, que traducido es santo, santo, santo. Se repite 3 veces esta palabra Kadosh. Entonces, ocurre lo mismo acá. El autor está enfatizando la santidad de Dios. Por eso dice, ay de mí, Isaías, que he visto a Dios y es santo, que soy pecador, yo soy nada ante Dios. Y eso nos recuerda que ante Dios nadie es bueno o suficientemente bueno. Por lo tanto, merece la pena considerar estos dos aspectos, las riquezas de las palabras y al mismo tiempo el énfasis que algunos autores han puesto sobre algunos de los atributos para Dios o para lo que ellos vean necesario. Vayamos ahora al último objetivo, el texto, su contexto y el libro. Por favor, tomemos mucha atención, pues también esto ayuda o puede desviar a muchos en su interpretación. Cuando leemos un texto o una palabra, esta debe estar encerrado en su contexto para una correcta interpretación. Vamos al caso del término Adán, por ejemplo, que aparece en Génesis 1 y en Génesis 2. El término o la palabra Adán puede traducirse en humanidad, que estaría haciendo referencia a la raza humana, pero también puede traducirse como hombre, haciendo referencia a un individuo. Entonces, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que en Génesis 1, 26 y 27 se traduce como raza humana? Podríamos decir, y dijo Dios, hagamos a la raza humana, la cual se compone por varón y mujer. Y diferencio esto de Génesis 2:7 cuando dice Dios, hagamos al hombre, es decir, hagamos a Adán. ¿Cómo yo diferencio esto? Pues obviamente basándome en el contexto. En Génesis 1:26 Dios dice, hagamos a Adán, hagamos a la raza humana, y la raza humana depende de 2 géneros, del varón y de la mujer. Y esto es obvio, y así lo instituyó Dios, 2 géneros, varón y mujer. Mientras en el capítulo 2 el autor desglosa la creación del hombre comenzando con Adán. E hizo Dios, dice, a Adán del polvo de la tierra. ¿Qué me ayudó a entender un correcto significado en todo esto? El contexto dentro del cual venía enfrascado, ya sea la palabra o el versículo. Ahora, no solo es bueno mirar el contexto inmediato, también es bueno ver las porciones del capítulo e incluso del libro del cual estamos estudiando, en esta ocasión del Génesis. Sobre el Génesis tenemos que entender en primer lugar que muchos autores reconocen a Moisés como su escritor. El mismo Señor Jesús en Marcos 12 se lee que reconoció a Moisés como el autor del Génesis. Ahora, si yo sobre eso quiero pensar diferente,
pues estaría yendo contra la autoridad de Cristo. Por lo tanto, no hay duda de que Moisés es el autor del Génesis y Patriarcas y Profetas resalta esto al escribir que en el desierto fue inspirado por Dios para escribir el Génesis. ¿Y en qué me ayuda esto? Bien, si Moisés, siendo un profeta, escribió el Génesis, por lo tanto, lo que yo encuentro en este libro me lleva a entender cuál es mi origen, cuál es mi propósito, que todo lo que está escrito ahí es cierto, que el plan de salvación es una realidad. Por lo tanto, puedo concluir que la historia de Adán, que la creación del mundo es real, pues estoy ante un libro que es inspirado y me está mostrando la verdad que viene de parte de Dios. Estudiada nuestra lección con los objetivos, ahora pasemos a responder estas preguntas que nos van a ayudar a resumir y aplicar lo que hemos estudiado. Primero, ¿de qué forma saber que la Biblia es la palabra de Dios puede fortalecer mi fe y esperanza? En segundo lugar, ¿qué herramientas me podrían ayudar a entender el estudio de la Biblia? Y finalmente, ¿por qué el espíritu de profecía es una gran ayuda para comprender mejor lo que dice la Biblia? Por último, queridos hermanos, tomemos una decisión. De nuestro culto personal, resaltemos aquellos textos que contengan mensajes esperanzadores, siempre cuidando su contexto, y compartamos esto a través de nuestras redes sociales. Por último, les invito a seguir estudiando la siguiente lección que titula La creación, el Génesis como pilar, parte 1. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.